En el Departamento de La Paz, Bolivia, la Fiscalía excedió sus competencias. ¿Qué hizo? En esa zona caracterizada por el cultivo de la hoja de coca, demandó a medios la entrega de listas de entrevistas y grabaciones de su trabajo de carácter obviamente periodístico. Entrevistas y grabaciones ¿de qué hecho? De la cobertura de un conflicto que involucra a dos bandos enfrentados, un sector de productores cocaleros afín al gobierno y otro alejado de él que pugnan por la dirección sindical. Con estos datos de contexto, este foro contará con la palabra de periodistas de la región de los Yungas, representantes de la Asociación Nacional de la Prensa y, para destacar, el relator especial para la libertad de expresión de derechos humanos. La virtualidad del mundo presente nos permitirá reunir a todas estas personalidades en el presente espacio. Y comencemos. Pero antes, permítanme formular una recomendación: cumplir con los tiempos asignados a cada expositor para que este foro se desarrolle en los tiempos previstos y al final demos paso a las preguntas de quienes nos honran con su asistencia virtual a este encuentro y a los cuales, desde luego, nos debemos. Doy enseguida la palabra, como primor de este encuentro, al presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, Marco Di. Buenas tardes, Marco. Adelante, por favor. Buenas tardes, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Quiero saludar en primera instancia al relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a todas las instituciones que han contribuido a organizar este foro, a todos los participantes y panelistas que en esta ocasión están con nosotros en el evento que, como bien lo has mencionado, tiene por objeto debatir los derechos y obligaciones de los periodistas para trabajar en zonas de conflicto, un tema que en países como el nuestro es de muy alta importancia por el nivel de conflictividad que hemos tenido en los últimos años, que lo tenemos actualmente y que aparentemente lo vamos a seguir viviendo en los siguientes años por la alta tensión y conflictividad política que vive Bolivia y, bueno, los países en general de nuestra región. Este evento, como bien lo has dicho, se lleva a cabo gracias a la colaboración de las instituciones socias, miembros y amigas de la Asociación Nacional de la Prensa, en el marco del 50 aniversario de fundación de esta organización periodística de Bolivia, la de mayor alta credibilidad y prestigio en nuestro país, que si bien agrupa únicamente a los medios impresos de Bolivia, a los de mayor credibilidad y antigüedad, que son bastiones e instituciones de la libertad de prensa y de la democracia en Bolivia, pues actualmente es la organización que, por ejemplo, tiene en su seno a la red de monitoreo y vigilancia de libertad de expresión, que es la única entidad que registra las agresiones a medios y periodistas en nuestro país, y cuyo trabajo es el reflejo y el instrumento de referencia principal, tanto utilizado en Naciones Unidas como en la propia Organización de Estados Americanos. Dicho esto, pues permítanme dar por inaugurado este foro. Espero que sea de gran utilidad para todos los participantes y bienvenidos. Muchas gracias, Marco Dip, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa. Les había indicado al comienzo de esta transmisión que la misma tenía un carácter multinacional, desde luego en el buen sentido y en la representación gráfica de la palabra. ¿Por qué? Permítanme recurrir a estos apuntes para destacarlo. Estamos en contacto gracias al siempre destacado trabajo de Fundamedios en Ecuador, primer país participante en este evento, y gracias a ello estaremos en contacto con la sede de la Relatoría para la Libertad de Expresión en Washington, Estados Unidos, segundo país involucrado, y con nuestros panelistas en los municipios de Apolo, Sudyungas en el Departamento de La Paz, Bolivia, y también en la propia ciudad de La Paz, desde donde les dirijo la palabra. Ese el carácter multinacional de este encuentro. Luego de la palabra del presidente de la ANP, permítanme presentar a continuación a otros participantes. Un foro que ha previsto la participación de 5 personalidades destacadas,
conocíamos la bienvenida y la inauguración a cargo del presidente de la ANP. Vamos ahora a la segunda participación. Presento desde luego con mucho gusto a un colega, Edgar Toro Lanza, director propietario de Radio TV Apolo en el departamento de La Paz. Edgar, buenas tardes. Te vemos ya en pantalla. Adelante, por favor. Tenemos alguna dificultad con la imagen que aparentemente se ha congelado. Estamos en las labores de restablecer un óptimo contacto. Es el mundo virtual del presente. Quienes diariamente recurrimos a él sabemos de estas dificultades y quien no se ha enfrentado en una clase, en un acto, en un foro, en un debate a circunstancias de este tipo, uno de los invitados que no pueda conectarse con nosotros. Estaré atento a la confirmación de la buena señal para conocer la participación de Edgar Toro Lanza, ya lo decía, director propietario de Radio TV Apolo en La Paz. También quiero destacar algo de las palabras del presidente de la ANP cuando hacía referencia a los más de 50 años de actividad de esta entidad. Este foro, desde luego, forma parte de esas actividades a las que se van a sumar otras para destacar la importancia de una entidad que está al frente en la lucha por la libertad de expresión, una batalla que tiene altas, tiene bajas, pero fundamentalmente cuenta con el decidido impulso de esta entidad. Vamos a intentar nuevamente el contacto con Edgar Toro, pero me dicen por vía interna que aún no tenemos restablecida una óptima señal. Pero para tener algunos datos de contexto del tema central que vamos a abordar en este foro, permítanme presentar a Franz Reinaldo Chávez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa, quien justamente nos va a brindar luces para estar bien ubicados en el foro que hemos comenzado. Franz, un gusto verte con buena señal. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Agradezco la presencia del señor relator para la libre expresión de la CIDH. Saludo a los directivos y asociados de la organización que representa a los principales diarios bolivianos. También agradezco la asistencia de los panelistas. El 50 aniversario de la Asociación Nacional de la Prensa, ANP, llega en ambiente de pandemia y de dificultades para el trabajo de periodistas y medios independientes, y de alguna manera nos lleva a evocar el momento fundacional de la institución. Hace 5 décadas los diarios fueron prohibidos de circular los días lunes porque la propaganda gubernamental requería promover resultados de gestión y recibir menos reprobación. Un decreto censuró y silenció las ediciones de los diarios y muchas de las medidas de restricción a la libre circulación de impresos surgieron por sugerencia y con aprobación de periodistas vinculados a organizaciones sindicales y al poder político del momento. Entre 2006 y 2019 la situación se repitió de alguna manera y los diarios fueron nuevamente el objetivo de controles tributarios. Sufrieron el duro castigo de entregar hasta 7 páginas por mes de manera gratuita para campañas de interés social. Nuevamente, desde organizaciones sindicales, desde espacios radiales, surgieron campañas de respaldo a medidas de restricción al trabajo de los medios impresos y, en coincidencia con el poder político, alentaron al debilitamiento de las finanzas de las empresas periodísticas que reúnen a mujeres y hombres resueltos a buscar la verdad en cada noticia, en cada crónica y reportaje que forman varios capítulos de la historia de Bolivia. Por esas consideraciones, los 50 años de vida institucional son un homenaje a incansables impulsores de la palabra escrita, de emprendedores que a pesar de las dificultades continúan modernizando máquinas de impresión, diseñan nuevos productos orientados a difundir ideas y corrientes de pensamiento en favor del desarrollo social y económico de sus lectores. En un paréntesis de esta presentación, ofrezco también un sincero homenaje a reporteros, periodistas y camarógrafos fallecidos en medio del trabajo afectado por la pandemia. Por estos hechos que cito, veo con profunda preocupación las tendencias de opinión de ciudadanos expresadas en las redes sociales
con calificativos de rechazo y estigmatización a periodistas dedicados a contar las historias cotidianas. Muchos seguidores de la palabra impresa esperan enfoques periodísticos en favor de uno u otro sector y cuando no hallan esa parcialización informativa, reprueban a los reporteros sin valorar las dificultades personales, económicas, las presiones del poder político y el riesgo de seguir informando aún a costa de su salud. La agresión verbal, los golpes a reporteros desplegados en zonas de conflicto, el hostigamiento a través de las redes sociales son comunes como efecto de la generación de una tendencia contraria al trabajo periodístico independiente. Debido a la hostilidad en ascenso, los equipos de prensa no llegan a zonas alejadas y allí los reporteros de pequeños medios asumen la difícil responsabilidad de narrar hechos para los públicos. Además de las disputas por el control sindical en zonas productoras de hojas de coca y la explotación de metales preciosos, pueden anticiparse escenarios complicados en regiones donde las disputas por límites y de posesión de la tierra anuncian nuevos conflictos. Cada cobertura informativa es un desafío a los comunicadores. La primera obligación es irrenunciable y reclama la verificación de todo dato noticioso antes de su difusión. La búsqueda de la contraparte es fundamental cuando el producto final, la noticia, debe adquirir la calidad reclamada por los lectores. Todos estamos invitados a celebrar 5 décadas de defensa de la libertad de expresión como un bien de todos los ciudadanos y hago votos por otros 50 años de libertades. Muchas gracias. Muchas gracias a Franz Chávez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa. Nos ponía en antecedentes y nos contextualizaba sobre el tema que mencionaba al principio, ese acoso a medios y a periodistas en la región de los Yungas, en el departamento de La Paz, en Bolivia. Ante esa situación, vale la pena también recordarlo, la Asociación Nacional de la Prensa reclamó por el respeto a los principios constitucionales que desde luego protegen a la prensa. Tras ese pronunciamiento, la Fiscalía declinó la temeraria exigencia de convocar a declarar a 2 directores de radioemisoras de los Yungas, pero lamentablemente no retiró su pedido para que los medios entreguen listas de entrevistas y grabaciones de su trabajo periodístico, una circunstancia que, como demanda, está aún en pie. Luego de conocer la bienvenida y la inauguración del presidente de la ANP y luego la palabra de su director ejecutivo, vamos a conocer ya el temario que tiene que ver con los casos y con las circunstancias que hemos mencionado. Permítanme presentar a Galo Hübner, director de Radio FM Bolivia de Yungas en La Paz. Qué mejor ser de primera mano, como siempre preferimos los periodistas, el testimonio de una región, los Yungas, testigo del acoso de la Fiscalía a medios y periodistas de esa zona en el departamento de La Paz. Buenas tardes, tenemos buena señal, un gusto, adelante, por favor. ¿Qué tal, mi estimado Juan Pablo? Buenas tardes a todos los presentes, a todos los que nos están escuchando, viendo a través de este foro. Un saludo, yo me encuentro en la capital de la provincia de Yungas, soy director y propietario de Radio FM Bolivia. Empiezo más o menos con algunos antecedentes de lo que ha ocurrido este último tiempo en los Yungas, en el trabajo periodístico. Este sector cocalero en el departamento de La Paz ya desde 2016 se ha venido dividiendo, se ha venido polarizando entre 2 sectores, unos que apoyan al gobierno del movimiento al socialismo y otros que rechazan las políticas. Ahora, en el trabajo periodístico que hemos venido realizando desde ese año aproximadamente 2016, lamentablemente pues hemos sufrido algunas agresiones. En primera instancia, entre 2016, 2017 hasta 2018, únicamente las agresiones eran verbales, ¿no? Amenazas por mensajes de texto. Cuando solíamos estar en algún evento, ya sea congreso, reunión, ampliado, donde convocaban, nosotros íbamos a hacer la cobertura. Pero ya en 2019, cuando se notó más la polarización entre estos 2 sectores, lamentablemente en el mes de mayo de ese año, 2019,
mi persona realizaba una cobertura en la ciudad de La Paz, en una marcha, justo en puertas del viceministerio de Coca. Y lamentable es ahí donde nos agreden. Yo como periodista he sido agredido con puñetes, patadas, por el grupo que apoyaba al movimiento al socialismo. Entonces, desde ahí se ha ido generando agresiones a diferentes medios de comunicación. Tal es el caso de Radio Yungas. Recientemente, un reportero en una movilización de bloqueo de caminos hacia el norte de La Paz, en el sector de Santa Bárbara, carretera a Caranavi, un periodista de Radio Yungas, colega de acá de Chilumani, ha sido retenido, una especie de rehén, cuando realizaba el trabajo periodístico en esa localidad. Cuando cocaleros que son contestatarios al gobierno realizaban un bloqueo de caminos. Posterior a eso, ya en el mes de abril, pues este conflicto se traslada a la ciudad de La Paz, a la sede de gobierno. Los cocaleros empiezan a hacer movilizaciones, bloqueos, más propiamente en el sector de Villa Fátima, donde se encuentra su mercado de coca. Exigen la anulación de una resolución ministerial. Y en esos enfrentamientos, lamentablemente también pues, cae herido nuestro periodista de FM Bolivia, Cristian Maita, que lamentablemente ha sido agredido, ha sido herido en el rostro por un balín, por un proyectil de gas lacrimógeno. No ha sido por parte de los cocaleros, sino ha sido por parte de la policía, que lamentablemente pues, no ha medido las consecuencias en la represión hacia los cocaleros. Recientemente, en el mes de julio de este 2021, otro periodista de Radio Yungas también ha sido agredido en la cobertura periodística, pero esta vez en el sector de Coripata, cuando cocaleros afines al gobierno convocaron a una asamblea. Previo a aquello, quiero mencionarles, compañeros, que mi persona como director de Radio FM Bolivia ha decidido no realizar cobertura de manera presencial en estos actos donde lamentablemente ya no había las garantías necesarias. Pero para ser objetivos siempre hemos realizado las entrevistas vía teléfono para tener la parte y contraparte. En este caso, recientemente en el mes de julio en Coripata, este reportero de Radio Yungas ha sido igual retenido, golpeado con patadas, puñetes. Eso ha ocurrido en Coripata. Recordemos también en esa ocasión, lamentablemente, se dice que ha fallecido un policía en este tipo de enfrentamientos. Días después, el gobierno convoca a un diálogo en la ciudad de La Paz entre estos dos sectores en conflicto. La directora de Radio Yungas sufre agresiones. Imagínense, en Plaza Murillo, donde existían varios policías, el grupo del movimiento al socialismo, los cocaleros me refiero, han increpado a la periodista en Plaza Murillo cuando justamente se aprestaba a ingresar a la mesa de diálogo, en el hotel donde se tenía que realizar este diálogo, donde posteriormente, lamentablemente, pues no se ha llegado a acuerdos, ¿no? Entonces, luego de aquello, ya el Ministerio Público, mediante la Fiscalía de Coroico, tanto a Radio Yungas y FM Bolivia, nos ha solicitado que les pasemos, ¿no?, en CDs, fotografías, videos, lista de dirigentes, lista de personas que han participado entre esos días, ¿no?, en esos días de conflicto. Días después también nos llega una citación en calidad de testigos, teníamos que ir a declarar. Se ha llegado hasta esos extremos en estos últimos conflictos en la región de los Yungas. La Fiscalía ha dejado sin efecto estas órdenes de citación, pero no así el tema del requerimiento del material audiovisual que nos ha solicitado.
ese es un pequeño resumen que podemos hacerlo y el trabajo que hemos venido realizando, pese a los conflictos, a las dificultades que hemos tenido hasta el día de hoy. Por este tema de la pandemia y por estos conflictos nos hemos ya un poco limitado a hacer las entrevistas únicamente o la cobertura vía teléfono, porque en las concentraciones lamentablemente ya no hay las garantías para realizar nuestro trabajo, más propiamente del grupo del sector cocalero que apoya al gobierno central. Eso es lo que un poquito podemos contarles nuestra experiencia desde la región de los Yungas, desde FM Bolivia. Muchas gracias, Galo Ubner, director de Radio FM Bolivia de los Yungas. Gracias por cumplir con el tiempo establecido y desde luego por los detalles y por esa valiosa información que pone en antecedentes y nos pone en la circunstancia, desde luego complicada, que vive el periodismo en esa región de los Yungas del departamento de La Paz, a unas cuantas decenas de kilómetros de La Paz, sede de gobierno. No nos despedimos de Galo, ya que al final de esta sesión tendremos una ronda de participaciones. Agradecemos a todos quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión y les invitamos a enviarnos las preguntas correspondientes para que al término de las exposiciones nuestros invitados puedan dar respuesta a cada una de ellas. Si hemos visto el panorama en el terreno de conflicto más reciente para la libertad de expresión en Bolivia, cómo se ve esta realidad que no es infrecuente en nuestra región, cómo se ve más allá de nuestras fronteras. Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a convocar a continuación a una de nuestros panelistas. Se trata de Paula Rocco. Ella es abogada de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya la vemos en pantalla. Un cordial saludo. Ella nos presentará su exposición desde Washington, la capital de Estados Unidos. Exposición que tiene que ver con el siguiente tema: ¿cómo aborda la comunidad internacional la agresión a periodistas y su impacto en el desarrollo de su labor? Será a esta pregunta a la que dará respuesta a Paola. Les reitero la bienvenida y adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia por invitar a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión a este foro sobre el derecho de los periodistas a informar en zonas de conflicto. A modo de dar una introducción, si se quiere, a lo que posteriormente abordará el relator Pedro Vaca, que también está aquí presente de parte de la Relatoría, me gustaría contar un poco sobre cómo trabaja nuestra oficina en nuestra labor de monitoreo de la situación de este derecho en el hemisferio, que incluye, entre otros temas, muchas de las situaciones, digamos, de agresiones físicas, por ejemplo, en contextos de cobertura que fueron descritas por el expositor previamente. Entonces, desde la Relatoría para la Libertad de Expresión realizamos, como mencionaba, un monitoreo constante, cotidiano, diario, sobre las vulneraciones al derecho a la libertad de expresión en los distintos estados que conforman la OEA. Que, como recién mencionaba, uno de los temas digamos, que están en la agenda de la Relatoría y que tienen que ver, digamos, son una de las agendas primordiales desde hace muchos años de la RELE, tiene que ver con agresiones, pero también otro tipo de ataques, amenazas, intimidaciones a periodistas y medios de comunicación, que sin lugar a dudas, como también mencionaban recientemente, tienen un efecto de silenciamiento, tanto a nivel individual, digamos, del periodista o la periodista, como también a nivel colectivo. En determinadas circunstancias, luego de que analizamos cada caso en concreto, desde la REL evaluamos la activación de diversos mecanismos con los que contamos dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para visibilizar estos hechos, pronunciándonos muchas veces a través de tweets, de posteos en redes sociales y otros canales institucionales de la Relatoría, o también a través de comunicados de prensa, en otras ocasiones a través de comunicaciones directas a los Estados miembros de la OEA para solicitar, por ejemplo, más información sobre asuntos concretos y denuncias que llegan a la Relatoría. Y hacia fin de año, toda esta información que hemos recopilado a través de, digamos, en este periodo, se cristaliza de alguna manera, se sistematiza en nuestro informe anual.
El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está compuesto por distintos capítulos, algunos de ellos recopilan las actividades institucionales de la Comisión, otros describen los avances, por ejemplo, en el sistema de peticiones y casos. Existe un capítulo en particular que aborda la situación de aquellos países en donde existe una violación grave de los elementos fundamentales del marco jurídico interamericano, de los elementos fundamentales de una democracia, y aquellos países, digamos, en donde la situación de los derechos humanos es un poco más compleja y requiere un análisis más pormenorizado. Y luego un capítulo donde se realiza un seguimiento de recomendaciones que fueron formuladas por la CIDH en informes de país o temáticos previos, y donde se analiza el cumplimiento o no, o la medida de cumplimiento de ciertos avances en caso de que los hubiera. El informe anual de la RELE conforma uno de los anexos del informe anual de la Comisión Interamericana, y para nuestra oficina representa una instancia fundamental porque de alguna manera mapea todo lo que hemos visto, todo lo que hemos documentado a lo largo de este periodo anual. Y además, por la rigurosidad que tienen en la documentación, es un insumo súper útil y valioso para distintos actores, sobre todo de sociedad civil, para conocer las tendencias regionales en materia de libertad de expresión. Nuestro informe anual se compone de distintas categorías, digamos, describe desafíos, de problemáticas vinculadas a libertad de expresión, pero también reporta avances reportados por los estados. Entonces, a través de distintos ejes temáticos o categorías, describimos problemáticas vinculadas a periodismo y democracia, donde abordamos muchos de los temas que en este foro son abordados, pero también de institucionalidad democrática, de Estado de Derecho, vinculados a libertad de expresión, donde en muchas ocasiones, y fenómenos que estamos viendo actualmente, como protesta social, garantías de libertad de expresión en contextos electorales, problemas vinculados a la transparencia y el acceso a la información pública. Por otro lado, también abordamos problemáticas vinculadas a Internet y libertad de expresión, a los desafíos digitales de la libertad de expresión en la era digital. Y aquí muchas veces exponemos iniciativas legislativas, políticas públicas promovidas, digamos, a nivel estatal, que en muchas ocasiones tienen impacto también en el trabajo periodístico. Y por otro lado, también abordamos situaciones de libertad de expresión en la lucha contra la discriminación y la exclusión de determinados grupos vulnerables, y cómo hacer para que se inserte también en el debate público. Y para cerrar, finalmente, otro de los espacios que también, digamos, existen dentro del marco de funcionamiento de la CIDH para recibir información son las audiencias públicas, que representan una oportunidad muy valiosa, ya que tenemos la oportunidad no solo de recibir información y reportes de parte de sociedad civil, sino también formular preguntas a los estados allí presentes. Y por otro lado, y finalmente, una de las instancias para la relatoría sumamente valiosas son espacios como este, espacios de debate, de intercambio de ideas, de reflexión, donde además tenemos la oportunidad de escuchar y de recibir información que, por supuesto, es un insumo invaluable para la labor de monitoreo de la relatoría. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Paola Rocco, desde Washington, con esos datos que desde luego son relevantes. No solamente existen instancias internas en cada país, estamos hablando del caso de Bolivia, para formular preocupaciones, denuncias y para el envío de información en casos de amenaza a la libertad de expresión, sino instancias como las que se acaban de detallar con gran lujo de detalles. Gracias una vez más a Paola, la veremos más adelante en nuestra ronda de preguntas. Y acerca a la parte final de este encuentro, aunque todavía nos falta un trecho informativo por recorrer, tengo el honor de presentar al relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca. El título de su exposición lo adelanto y en él se plantea una pregunta: ¿cómo aborda la comunidad internacional la agresión a periodistas y su impacto en el desarrollo de su labor? Pedro, buenas tardes reiteradas a su persona y bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo, por la hospitalidad. También saludar en este espacio a Marco Dipp, presidente de la ANP, a Edgar, a Galo, a Franz, que hace mucho tiempo no lo veía, el director ejecutivo de la ANP. Para la relatoría es un gusto poder compartir esta conversación con ustedes en el marco del 50 aniversario de la
ANP, reconociendo en esta organización un proceso de muchísimos años en la defensa y el monitoreo de la situación de libertad de prensa en Bolivia. A ver, en adición a lo que comentaba mi colega Paula Rocco de la relatoría, yo quisiera compartir un par de reflexiones, ¿no?, con respecto a temas que estamos viendo a lo largo de la región que tiene que ver con las condiciones para el ejercicio del periodismo. Yo creo que un punto muy importante de partida es que la labor de la prensa, la labor de las y los periodistas, de los medios de comunicación, no es una labor privilegio, ¿no? De hecho, defendemos la libertad de prensa y el sistema interamericano le ha dado una centralidad en la vida democrática porque es un engranaje para que la sociedad pueda recibir información desde distintos puntos de vista, con el máximo de pluralidad posible para entender, comprender su entorno y tomar decisiones sobre el futuro en común. Luego, la labor de la prensa no es una labor cosmética, es una labor fundamental. Y en este sentido, pues valoramos y apreciamos las conversaciones que tienen que ver con este derecho en la región. Quisiera referirme a dos temas centrales y tal vez a partir de esto podríamos animar la conversación. El primero es de un tiempo para acá, de hecho mi antecesor, el exrelator Edison Lanza, fijó un concepto que a mí me parece tremendamente valioso y es el de las zonas silenciadas, ¿no? Como en nuestra región tenemos un valioso y muy importante periodismo en las ciudades, pero que a medida que vamos yendo a zonas un poco más alejadas, ciudades que ya no son capitales, que no son centros de concentración económica, política, institucional, encontramos un déficit de medios de comunicación, encontramos pocos periodistas, pocos medios, que además realizan su trabajo en condiciones muy adversas y que, por cierto, están más expuestos a las distintas vulneraciones, son mucho más vulnerables a las distintas presiones que ejercen quienes quieren censurar, ¿no? Estamos hablando de zonas que si no se protegen de manera efectiva, si no reconocemos esa vulnerabilidad, pueden empezar a quedar silenciadas y aquí además se genera un fenómeno muy fuerte de autocensura, ¿no? Es decir, cuando hay una agresión contra uno o una periodista, también estamos hablando de que no solo afecta a ese medio de comunicación, a esa periodista en particular, es algo que por lo general es visto por otros y otras colegas y por lo tanto puede tener un efecto aleccionador, ¿no? Nosotros hemos observado con mucha preocupación, ¿no?, cómo hay aumentos de violencia localizada en determinadas zonas, digamos, aisladas o por fuera de la órbita más urbana de nuestros países, y esto puede tener un efecto inhibitorio para la actividad periodística, ¿no? El segundo tema del cual quisiera compartir es esas obligaciones que el derecho internacional de los derechos humanos y más concretamente los estándares interamericanos de libertad de expresión han planteado con respecto a la libertad de prensa, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay obligaciones frente a la violencia contra la prensa. La violencia contra la prensa no debería existir en una sociedad democrática, ¿no? Se puede tener desacuerdos, se pueden tener discusiones intensas, agudas, vigorosas, pero ese era a nivel de digamos, los marcos normativos, constitucionales, legales, sino también estamos en una fase en la cual nos corresponde también invitar a las autoridades públicas a que tengan un comportamiento a favor de la libertad de expresión, ¿no? Estamos hablando del deber de garantizar la libertad de expresión, pero también el deber de prevenir las violencias contra la prensa, ¿no? ¿A qué nos referimos con prevenir? Por ejemplo, que los funcionarios públicos adopten un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa. Algo que es muy recurrente en nuestro tiempo es la estigmatización por parte de figuras públicas, por parte de personas con responsabilidades dentro del Estado, a la labor de la prensa. ¿Qué sucede con esto? De un lado, pierde la sociedad en la medida en la que si un periodista o medio de comunicación está criticando una labor estatal,
el hecho de que existe una respuesta fundamentada, sustancial sobre lo que está denunciando la prensa, enriquece el debate público. Pero lo segundo es que estas estigmatizaciones, estas etiquetas, estos señalamientos, lamentablemente en auge, pueden terminar animando a que personas que sienten identidad por estos liderazgos públicos se vean alentadas a ejercer violencias contra la prensa. Y es algo que estamos viendo en distintos lugares de la región y que francamente nos preocupa. Creemos que es importante avanzar hacia liderazgos públicos que encuentren en la controversia, en la crítica, los valores democráticos que tiene la deliberación sobre los desacuerdos y de cierta manera también tomar distancia de que la prensa buena es la que solo aplaude las instancias y que la prensa que critica es una prensa tóxica, negativa y que afecta al debate público. ¿Qué más obligaciones hay? Hay obligaciones, por ejemplo, de instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación, ¿no? Esto particularmente en escenarios de protesta social, donde la labor de la prensa riesgos y vulneraciones más graves y las que ya se está enfrentando, por ejemplo, un periodista que pueda sufrir una amenaza en relación a su trabajo. Pero cuando ocurre violencia, también se abren las obligaciones de investigación y sanción, ¿no? Partimos del punto de que no debería existir violencia contra la prensa en sociedades democráticas, pero si llegaran a ocurrir violencias contra la prensa, es muy importante que el Estado despliegue todas las medidas de investigación y sanción para sancionar ejemplarmente a los responsables. ¿Por qué es importante esto? Porque la impunidad también genera un círculo vicioso que termina fomentando la repetición de violencias contra la prensa. Si hay un actor público privado que violenta a la prensa y no ve que exista ningún tipo de consecuencia estatal, es muy probable que se anime a repetirlo. Esto es algo que termina siendo un círculo vicioso para la libertad de expresión. Esto implica también que se deben agotar las líneas de investigación a nivel particular, por ejemplo, de las investigaciones penales que tratan de esclarecer crímenes contra la prensa, tomar la actividad periodística como una de las hipótesis de investigación a desarrollar en el marco de la persecución criminal que pueda hacer el Estado sobre estos crímenes. Y también es muy importante facilitar la participación de las víctimas, de los familiares de las víctimas en este caso. Después tenemos otro ámbito de obligaciones particulares que están asociadas a comunidades que también hacen parte de la actividad periodística y que sufren violencias que pueden ser diferenciadas. Particularmente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha hecho referencia en informes temáticos a las violencias que se ejercen contra mujeres periodistas, ¿no? ¿Cuáles son esas amenazas y sus efectos acentuados que sufren mujeres periodistas por su labor? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad, los protocolos de protección dentro de las salas de redacción e incluso también en el desempeño de sus actividades por fuera del trabajo, las fuentes, distintos casos de acoso que también se puedan presentar y estigmatizaciones que también incluyen violencia de género? En esta línea, yo quisiera hacer un llamado muy particular sobre la importancia que tiene que los periodistas y medios de comunicación puedan ser percibidos por las sociedades como actores que contribuyen al debate público. Creo que no solo estamos hablando de una distancia de liderazgos públicos con respecto a la labor de la prensa a través de los mensajes estigmatizantes, sino también hay que reconocer una distancia por parte de las audiencias con respecto al trabajo de las y los periodistas. Y esto nos lleva a otro punto, que es el creciente fenómeno de desinformación, ¿no? Que puede llevar a las sociedades a tomar decisiones sobre la base de contenidos que no han pasado por procesos de verificación y que además pueden estar inspirados más en sensaciones sobre lo que ocurre, incluso disparates en muchos casos, y no tanto en información
veraz y verificada por parte de la prensa. Yo creo que es muy importante que el periodismo haga esa reflexión, porque son tiempos en los cuales el ruido, la distorsión, la desinformación entran a ser también factores que inciden en la salud o en la ausencia de una salud democrática de nuestros países. De verdad, muchas gracias a la ANP por esta invitación y quedo pues muy atento desde la relatoría para poder contribuir a lo que continúe de este evento. Muchísimas gracias a Pedro Vaca por esa participación y por las luces que nos ha brindado en torno al tema expuesto. Vamos a ir a continuación a la parte final de este encuentro, pero no sin antes destacar la participación de varias ciudades, periodistas y profesionales en buena parte del continente. Les había mencionado que estamos presentes en La Paz, en los Yungas, también en el departamento de La Paz, Bolivia, en Washington, desde donde surgieron 2 intervenciones, y desde luego con el invalorable apoyo técnico que llega desde Quito, apoyo técnico y logístico, Ecuador, a cargo de Fundamedios. Y a ese conjunto de ciudades y representantes quiero mencionar a 13 medios impresos bolivianos que transmiten este foro a través de sus plataformas digitales. Así que seguiremos sumando más ciudades a las que ya he mencionado. Destaco por ello la presencia en esta transmisión virtual de Opinión, ciudad de Cochabamba, Correo del Sur, un periódico de Sucre, capital de Bolivia, y La Patria, el periódico más representativo de Oruro, muy cerca a la sede de gobierno. Tras esta mención, vamos ahora sí a la última parte, que tiene que ver con preguntas que nos han llegado y con otras que formularemos a los panelistas. Hasta el momento hemos mantenido un ritmo excelente en cuanto al manejo de tiempos y es lo ideal, porque suele suceder en transmisiones, en foros y en encuentros de este tipo que las intervenciones se alargan y el público pierde el hilo del interés y del seguimiento a los temas que se han abordado. No ha sido el caso y desde luego lo celebramos. Por ello, para mantener este mismo ritmo, voy a formular una pregunta a cada uno de los participantes de este evento en el mismo orden en el que presentaron sus saludos y, desde luego, también sus intervenciones. Por ello, comienzo con Marco Dip, presidente de la ANP, con la siguiente pregunta. En Bolivia, ¿existe un espíritu de cuerpo coherente y unido en los medios y en la prensa para alzar una sola voz ante el poder frente a las adversidades y a las amenazas y a los golpes que sufre la libertad de expresión y la libertad de prensa? ¿O hay fisuras que puedan provocarnos cierto grado de preocupación? Adelante, Marco. No sé si Marco nos ha seguido con la pregunta. No lo veo en pantalla, pero no hay dificultad. Marco no está en esta transmisión. Una obligación lo ha obligado a salir de este foro. Pero está desde luego Franz Reinaldo Chávez, director ejecutivo de la ANP. Representa obviamente a la misma entidad que Marco, y por lo tanto trasladamos a él la pregunta. ¿Hay una sola voz unida y coherente en los medios de Bolivia frente a los abusos contra la libertad de expresión y de prensa en el país, o hay fisuras que nos puedan provocar cierto margen de preocupación, Francis? Adelante, por favor. Sí, Juan Pablo, muchas gracias, y a todos los panelistas, gracias por sus intervenciones. Hay el principio básico de respeto a la opinión libre, a la libre expresión, y entonces es lógico que existan diferentes puntos de vista en relación con el trabajo periodístico y también diferentes opiniones sobre la labor que realizan, tanto en el ámbito de los lectores, los seguidores de los medios, así como en el ámbito de los medios y de organizaciones periodísticas. Sin embargo, en los últimos años han tenido todos un papel protagónico a la hora de defender básicamente las 3 libertades: la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entonces debemos destacar esa
unión en torno a esos principios irrenunciables, y nosotros desde la ANP hacemos el permanente llamado para continuar en esta labor. Difícil, por cierto, porque las presiones, influencias de diferentes ámbitos, no solamente gubernamental, desde otros ámbitos, han afectado también esta defensa. Y por ello es que hoy, en este 50 aniversario, exhortamos todos, y también a los ciudadanos que son lectores y seguidores de medios, tanto en las redes como en los medios impresos, a sumarse a esta campaña por la defensa de las libertades, que son en el fondo la sustancia de la democracia. Muchas gracias, Franz, particularmente por esa última parte. A veces creemos los periodistas que la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, es solo nuestra tarea. Pero qué mejor que apoyarnos en el punto de vista, en el respaldo, en las necesidades y en los criterios de la población, a la cual, desde luego, debemos nuestro trabajo y la orientación de lo que hacemos todos los días. Les decía que íbamos a ir en las preguntas en el orden de las presentaciones que hemos presenciado a lo largo de parte de esta tarde. Y luego de Franz vamos entonces a la pregunta que está dirigida a Galo Hübner, director de Radio FM Bolivia en Los Yungas. Galo nos describía un panorama de verdad preocupante respecto a la situación de los medios, a las dificultades para la cobertura que incluso han obligado a renunciar a parte de ella. Y esto, desde luego, tiene un impacto en los resultados del trabajo informativo, en el ánimo de los periodistas como tal y en las necesidades de información de la gente. La pregunta es la siguiente, Galo. ¿Qué debe pasar en Los Yungas y específicamente en la región donde cumple usted y su medio un trabajo informativo para que se retorne a esa normalidad? Por normalidad entendemos, desde luego, un acceso libre a las fuentes y la obtención de la información que perseguimos los periodistas. ¿Qué tiene que pasar para retornar a esa normalidad? Muchas gracias. Lo que tendría que pasar, tomando en cuenta que esta región de Los Yungas es una zona cocalera, lamentablemente este último tiempo se ha venido gestando paralelos en las organizaciones sociales, donde es la mayor fuente de información donde realizamos la cobertura. Lo que tendría que pasar en este sector de Los Yungas para que haya una facilidad de las fuentes de información es que desaparezcan los paralelos en las organizaciones sociales, ¿no? Esa polarización, el tema político, lamentablemente, la política partidaria, lamentablemente, se ha introducido en las organizaciones sindicales, en las organizaciones de los cocaleros. Entonces, la unificación de que únicamente haya un solo directorio, tanto en la organización sindical y también en la organización cocalera, para que no haya esa polarización y donde los periodistas, cuando realizamos, muchas veces hay dos reuniones al mismo tiempo y en el mismo lugar. Y un sector reclama, ¿no? ¿Por qué no están transmitiendo en vivo? ¿Y por qué del sí y por qué del no? Entonces, tendría que haber la unificación de los cocaleros y yungueños para evitar este tipo de agresiones que sufrimos los trabajadores en radio acá en el sector de los Yungas de La Paz. Muchas gracias, Galo, por esa respuesta. También recibimos algunos mensajes a través de las redes sociales del público que nos sigue. Menciono uno, por ejemplo, Mabel Antesana, que tiene el siguiente comentario. El problema fundamental es que algunos medios fueron cooptados por el partido de turno, lo que no permite una prensa unida por sus derechos. El punto de vista de una ciudadana, Mabel Antesana. Gracias, Hübner, por esa respuesta. Vamos ahora a la participación de Paola Rocco, abogada de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, no estamos confundiendo los roles y los papeles. La pregunta va en la siguiente dirección. En su exposición presentó los antecedentes, las características y los alcances del trabajo de esa comisión. La pregunta es esta: ¿cuál es el efecto de ese trabajo en cuanto a la reacción que presenta el poder ante denuncias, quejas, manifestaciones, protestas, observaciones y datos que se recopilan en la región? ¿Estos informes tienen algún impacto positivo en mejorar la situación de la libertad de expresión en nuestra región?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, Juan Pablo. Como mencionaba, sí, digamos, la relatoría tiene canales, múltiples canales abiertos para recibir información, para recibir denuncias. Digamos, nosotros recibimos constantemente, ya sea vía correos electrónicos, redes sociales, incluso con actores aliados de la relatoría, que muchas veces, digamos, tienen mayor llegada que otros actores que aún no conocen el trabajo de la relatoría. Por eso intentamos promover en la mayor medida posible esos canales para que puedan acercarse a la oficina a conocer de qué manera nosotros podemos apoyar sus casos. Entonces, toda esta información es recopilada a través de distintos informes y cada uno de los informes o cada uno de los mecanismos tiene distintos efectos porque responde a distintos objetivos y por ende tiene distintos impactos. Digamos, como mencionaba hace un rato, digamos, los pronunciamientos a través de posteos o de redes sociales, los comunicados de prensa tienen una llegada amplísima que permite visibilizar muchas veces los problemas. Esto recientemente se pudo ver también, digamos, en el fenómeno muy reciente de protestas en varios puntos de la región, donde también existieron casos de vulneraciones a reporteros y reporteras que estaban en terreno realizando su trabajo. Entonces, digamos, los pronunciamientos de la relatoría siempre tienen, digamos, la capacidad de dar mayor visibilidad y en muchos casos de elevar las garantías de protección de las y los periodistas que están en algunos casos en peligro, digamos, de sus derechos a la vida o la integridad personal. En otros casos, digamos, las vías son distintas, son comunicaciones a los estados para recibir mayor información. La información provista por los estados también es recibida por la relatoría y es valiosa porque también permite conocer, digamos, el estado en muchos casos de investigaciones, por ejemplo, judiciales, en casos de delitos contra la prensa. Digamos, cada uno de estos mecanismos nos permite conocer con cabalidad, pero responde a distintos objetivos y tienen distintos impactos, digámoslo. Muchas gracias por la respuesta, Paola. Ha quedado absolutamente claro el panorama respecto a la interrogante que surgía a propósito de los efectos del trabajo de la comisión. Vamos ahora a la pregunta dirigida a Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión. En su participación, Pedro hablaba de un círculo vicioso, y esta vez no me equivoco en la palabra, círculo vicioso, no círculo virtuoso, y nos contaba que los hechos de agresión a la libertad de expresión y de prensa a veces no son adecuadamente tratados y respondidos. Esto genera una situación de impunidad. La impunidad lleva a que esos delitos y esas agresiones vuelvan a repetirse y ese es el círculo vicioso. ¿Qué se puede hacer, Pedro, para salir de ese círculo perverso en el que a veces se ingresa en muchas sociedades y en muchas realidades vinculadas a la libertad de prensa y expresión? Muchas gracias, Juan Pablo. Y ahí yo retomando un poco lo que planteaba Franz en su primera intervención, yo creo que es muy importante que la prensa, ¿no?, pueda ser vista, pueda ser entendida desde el punto de referencia o los puntos de referencia sobre el derecho a la información. Creo que estamos atravesando tiempos donde, por ejemplo, hay periodistas amenazados y la amenaza, independientemente de la opinión que tengamos sobre el periodista o sobre su trabajo, sobre sus posiciones editoriales, es algo que debemos rechazar todos quienes creemos en una sociedad democrática, ¿no? Y creo que estamos en tiempos en los cuales, por ejemplo, la impunidad puede dar lugar a que se entiendan esas violencias como merecidas, ¿no? Y creo que esto es algo que termina distorsionando las condiciones de un debate público plural y abierto, ¿no? Entonces, en esta línea, por un lado, lo que recomiendan los estándares interamericanos es prevenir, ¿no? La violencia contra la prensa se puede prevenir y hay acciones que pueden adelantar los estados para hacerlo, y una de las más importantes es abstenerse
desde las vocerías públicas, desde los liderazgos públicos, a incurrir en estigmatizaciones contra la prensa. Lo segundo que marcan los estándares interamericanos es proteger. Periodista que esté en riesgo es un periodista que tiene que tener un cobijo institucional para que no existan, para que estas agresiones no se incrementen y sobre todo para que su labor pueda seguir ejerciéndose, ¿sí? Y en tercer lugar, investigar adecuada y exhaustivamente las violencias contra la prensa con el fin de sancionar a los responsables. Ahora, para que los periodistas puedan hacer su trabajo de manera efectiva, ¿sí?, deben, insisto, ojalá ser percibidos como observadores independientes y no como potenciales testigos para los órganos de justicia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al hacerlo pueden sufrir amenazas a su seguridad y a la seguridad de sus fuentes. En estos contextos, la percepción de que pueden ser forzados, por ejemplo, a declarar, no solo limita la posibilidad del periodista a acceder a fuentes de información, sino que también incrementa su riesgo y puede convertirse la o el periodista en blanco para grupos que puedan verse tentados a usar la violencia. En ese sentido, y eso lo han planteado los estándares interamericanos, las autoridades no deben exigir a los y las periodistas que demuestren que las declaraciones de testigos divulgadas sobre hechos sean sometidas ante instancias judiciales, en tanto particularmente la reserva de la fuente es un elemento fundamental de la labor periodística y está recogida en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión. Luego, creo que por un lado para resumirlo, hay aspectos de actitud del liderazgo público frente a la prensa, ¿no? Y por el otro hay aspectos a mejorar en materia del despliegue institucional, en materia de prevención, protección e investigación de agresiones contra periodistas. Muchas gracias, Pedro. Con esa respuesta llegamos ahora sí al cierre de este encuentro. Pero sería injusto no mencionar a quienes han hecho posible el éxito, y me adelanto con esa palabra que rubrica este evento, porque además de cumplir con el tiempo establecido, exactamente 1 hora, creo que hemos abordado los temas que estaban planificados y con luces respecto a su contenido. Les decía, menciones a quienes han hecho posible el éxito de este foro. Agradecimientos a César Ricaurte, Paola Aguilar y Óscar Moreno de Fundamedios de Ecuador por esta magnífica transmisión. Gracias a Dios y al Internet no hemos tenido grandes dificultades en este encuentro. A Claudia Cadena, Luis Antonio Ordóñez y todos los amigos de Voces del Sur y de los diarios afiliados a la Asociación Nacional de la Prensa, particularmente a quienes han transmitido a través de sus plataformas virtuales este encuentro. Reitero, Opinión de Cochabamba, Correo del Sur de Sucre y La Patria de Oruro. Y desde luego nuestro reconocimiento a los participantes en este foro, sin los cuales obviamente no hubiera sido posible analizar con el detalle y la profundidad con la que lo hemos hecho el tema que nos planteamos como título de este foro. Para el cierre y simplemente a manera de corolario, parafrasearía la frase, una de las más célebres de ese gran intelectual del siglo XX, George Orwell, quien decía: la libertad de expresión es lo que el poder no quiere oír, pero que la gente necesita saber. Quizás esa frase, pronunciada en otro contexto, pero vinculada al mismo conflicto que nos reúne, resuma la obligación de todos de seguir preservando la libertad de prensa y expresión, porque es una tarea que compete, desde luego, esencialmente a los periodistas, pero también a la comunidad y a la ciudadanía en su conjunto. Porque no existe democracia sin libertad, no existe democracia sin derechos, y sin ellas, pues, la democracia parece un principio ideal, pero distante de nuestra realidad y de nuestra cercanía. Muchas gracias una vez más a los panelistas de este encuentro y las gracias a quienes nos han seguido a través de todas las plataformas virtuales. Seguramente en algún tiempo la Asociación Nacional de la Prensa nos volverá a reunir otra vez y celebraremos nuevamente sus más de 50 años de existencia. Gracias a todos desde La Paz y hasta pronto.